Hay una razón que todo el mundo quiere estar involucrado en esa etapa de crecimiento aquí en la Bahía, porque es una ciudad costal de México, que es una de las ciudades más grandes e importantes para el turismo, ¿verdad? Y el gobierno está invirtiendo mucho en la infraestructura, como con aeropuertos y carreteras y varios proyectos. De Puerto Vallarta ahorita se va a convertir en uno de los destinos internacionales más importantes. ¿Por qué? Porque decías tú ahorita del aeropuerto. El aeropuerto va a duplicar su capacidad. La capacidad ya está prácticamente al full. Se está duplicando la infraestructura, va a haber muchísimo más conectividad a Estados Unidos y Canadá principalmente. A lo mejor hay que ver un poquito hacia dónde va el crecimiento, ¿no? La Sí. carretera que tú mencionabas, la carretera que ya se abrió de Tepic, la inversión que está haciendo Vidanta, que va a ser el parque más grande de diversiones de América Latina, todo eso Sí, le va a dar mucha plusvalía a toda a esta zona. todos. Hola, hola, soy Diany Leal con Diany Mike Investment Realty y bienvenidos a este episodio del podcast Let's Invest, donde escuchamos de las historias de inversionistas reales en el mercado inmobiliario aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, México. Estamos aquí el día de hoy con un broker que también es un desarrollador con muchos proyectos en la zona que tiene una perspectiva bien interesante, Félix García. Hola, Félix. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, Diany, muchas gracias por invitarme a tu programa de Let's Invest. Muy contento. Estoy emocionada de escuchar de tu historia. Cuéntame para entender de dónde vienes, cómo empezaste a invertir y involucrarse en el mercado aquí en Puerto Vallarta. Sí, te platico un poquito. Yo tengo realmente muy poco en este negocio de los bienes raíces. Tengo aproximadamente 8 años. Vengo yo del negocio de la música. En la música nos dedicamos a hacer análisis de mercado, a analizar tendencias, a ver qué está pasando con la música. Y es básicamente lo mismo que hago en este negocio inmobiliario, pero obviamente adaptado a este negocio, ¿no? Lo bonito de la sociedad en la que estamos es que somos varios socios y cada uno tiene habilidades y especialidades diferentes, lo cual nos permite, pues ahora sí que aprovechar las ventajas que tiene cada uno de nosotros. Nosotros tenemos dos empresas, una que es Homia, como dices, la empresa inmobiliaria, y otra que es FH3, la desarrolladora, y hemos desarrollado ya más de 9 proyectos de desarrollos de departamentos, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Wow, no sabía que estabas en música. Sí, 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 tengo muchos años, más de 20 años. Nuestro negocio precisamente es eso, análisis de mercado, en este caso para la industria, para los artistas, las compañías disqueras, los compositores, las estaciones de radio, todo el ecosistema musical. Es muy interesante cuántas experiencias diferentes se puede trasladar a bien raíces, ¿verdad? Porque bien raíces es algo muy dinámico. Claro, es algo muy dinámico y sobre todo que ya hay mucha información, Sí. ya hay demasiada información. El problema, creo, hoy en día ya no es la información, sino es cómo digerirla y cómo interpretarla para tomar acciones concretas, porque tú exportas un reporte del Flex MLS y te salen hojas, hojas y números, pero cómo la condensas, cómo la interpretas para tomar acciones, creo que ahí está la diferencia. Entonces me imagino que estudias mucho el mercado antes de hacer inversiones y también para vender y para todo, que comprendes mucho del mercado. Cada vez más lo tenemos que estudiar porque cada vez más hay más competencia, el comprador cada vez es más exigente, entonces cada vez nos exige el mismo mercado a estudiar más qué está pasando, cuáles son las tendencias y no nada más de la zona, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Que es obviamente uno de los principales compradores o inversionistas aquí en la bahía. Sí, sí. ¿Y qué es la información más importante de las personas posiblemente que están viendo este podcast o escuchando el podcast, que son inversionistas internacionales, que no conocen muy bien los detalles de la zona ni cómo funciona el mercado inmobiliario aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pero sí han investigado un poco, sí entiende que hay muchas oportunidades, pero ¿qué son
los destacados que le daría a estas personas que le interesa cómo está? Porque es una pregunta muy general, cómo está el mercado el día de hoy, ¿verdad? Y hay muchas personas como clientes que te preguntan, ¿qué tal el mercado? Y yo, pero estoy viendo como una Claro. data con miles de detalles. Entonces, ¿qué es la información que es importante, que tiene que saber el inversionista y también el inversionista internacional? Sí, bueno, como dices, hay demasiada información. Demasiada. Demasiada. Nosotros estamos muy enfocados en los departamentos, en vender condominios, que es lo que más le gusta al inversionista también. Sí. Ahorita en el Flex MLS, que es la organización formada a la que la mayoría de nosotros pertenecemos, hay cerca de 2.800 departamentos a la venta. O Wow. sea, prácticamente duplicado la oferta que había hace algunos años. Sin embargo, la gente sigue comprando igual. O sea, mucha gente dice es que está estancado Vallarta. La Sí. verdad es que no está estancado. La verdad es que sigue habiendo inversionistas, la misma cantidad de inversionistas. Tú sabes que después de la pandemia creció mucho el mercado inmobiliario aquí en Puerto Vallarta, entonces el mercado no está estancado, lo que hay es que hay más ofertas. Es supply and demand, ¿verdad? Así funciona la Exactamente. economía. Entonces, Sí, pues sí hay demanda. exactamente. Hubo muchos inversionistas, muchos desarrolladores que vieron que aquí había una oportunidad y vemos ahorita mucho desarrollador que no había hace unos años de Guadalajara, de Ciudad de México, de Monterrey, incluso desarrolladores extranjeros haciendo aquí productos en la bahía. Por eso ahorita hay mucha oferta, ¿no? Estamos en un momento muy interesante para los compradores. O sea, es un Sí. mercado de compradores. O sea, Sí, ahorita hay sí. Buyer's demasiadas, market. hay demasiadas ofertas, hay demasiadas opciones. Entonces, para un inversionista es un muy buen momento para invertir ahorita aquí en Puerto Vallarta. Sí, creo que sí, tienes razón. Y también es como todo el mundo quiere, por eso que hay tanto inventario y creo que vi que son como 60% o algo así que esté preventa, Sí, el ¿verdad? sesenta Es por ciento del inventario que 60. hay es de preconstrucción, de Wow. preventa. Entonces, hay mucho desarrollador apostando aquí en la bahía. Sí, sí. Hay muchas oportunidades, como dices, para los desarrolladores. Hay una razón que todo el mundo quiere estar involucrado en esa etapa de crecimiento aquí en la Bahía, porque es una ciudad costal de México, que es una de las ciudades más grandes e importantes para el turismo, ¿verdad? Y el gobierno está invirtiendo mucho en la infraestructura de la bahía, como con aeropuertos y carreteras y varios proyectos que están pasando y sigue creciendo, creciendo, invirtiendo, invirtiendo. Esta ciudad está creciendo en una manera rapidísima y desde la perspectiva de un inversionista como por ejemplo americano, no hay una ciudad en los Estados Unidos, en la costa, en el mismo etapa de crecimiento, ¿verdad? Claro. Tendrías que regresar en tiempo para poder tener acceso a los tipos de oportunidades que existe aquí en la bahía. Sí, totalmente. Como dices, Puerto Vallarta está en un momento de transición. Sí, De Puerto Vallarta ahorita, que lo vemos, que es un Puerto Vallarta hermoso, se va a convertir en uno de los destinos internacionales más importantes. sí. ¿Por qué? Porque decías tú ahorita del aeropuerto. El aeropuerto va a duplicar su capacidad. En el 2024 hubo más de 6 millones de turistas que entraron vía el aeropuerto. La capacidad ya está prácticamente al full. También cerca del 60% fueron extranjeros, entre americanos y canadienses. Entonces se está duplicando la infraestructura, va a haber muchísimo más conectividad a Estados Unidos y Canadá principalmente. ¿Y 40% son nacionales? 40% son nacionales De otras partes de de México, otras porque partes de México. Sí, está de tomando todo vuelos, México, sí, de todo sí. México. Y gente también que vive aquí. Los 6.8 no necesariamente es turismo, sino gente que usa el aeropuerto. Pero lo interesante aquí es que ha habido incremento, ha habido récords históricos. De hecho, el 2025 fue incluso más fuerte que el 2024. Ahorita el 2026 vemos una ligera bajada después del episodio que pasó el 22 de febrero, pero Digo este, el berrinche. El berrinche de totalmente. 2026. Pero yo me lo esperaba peor, ¿no? O sea, ha bajado un 10%. Sí, y era muy temporal, ¿verdad? Claro, Pero entonces, eso para mí fue una de las señales más importantes que el gobierno está bien invertido en Puerto Vallarta, porque claro. estaban mandando helicópteros, tanques, pues como no en todas las ciudades
del mundo recibe este tipo de atención cuando hay una amenaza al turismo y a las inversiones en una zona. Entonces, eso también para mí fue una señal muy fuerte y como se siente un poco asegurado con la inversión, ¿verdad? Porque obviamente no eres solamente tú como un individual invertido aquí en la zona, es el gobierno también nacional y está bueno tener este tipo de respaldo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y fue un evento de un Exacto. día donde nos asustamos mucho ese día. No era normal No era para normal, claro, Vallarta. pero al día siguiente, pues todo el mundo hicimos nuestra vida normal. En 2 días ya estaban todos los restaurantes abiertos, ya la ciudad estaba normal. La verdad es que a los 2, 3 días parecía que no había pasado nada, ¿no? Sí, Fue un evento súper aislado de un día, como tú dices, el berrinche de un día, pero pues la verdad es que Vallarta está igual, se vive normal, la sí, misma seguridad. exacto. No hay ninguna inversión en el mundo donde hay un riesgo de 0%, Ujú. ¿verdad? Hay una variedad de riesgos y también depende de la inversión específica. ¿Cómo ves el riesgo de las inversiones inmobiliarias aquí en esta zona? Bueno, creo que tiene varias respuestas tu pregunta desde varios puntos de vista, ¿no? Para el inversionista, el que va a comprar una propiedad aquí, riesgo siempre va a haber de muchos tipos, ¿no? Un riesgo de que compraste un desarrollo que ha pasado, donde no tenía los permisos, donde no tenía los fondos suficientes, entonces para ellos es pues muy importante, eso está fácil de resolver, es muy importante ver el currículum del desarrollador, preguntar los permisos, asesorarte con alguien que sepa antes de invertir Hacer en... el due diligence, ¿verdad? Con eso puede Exactamente, evitar, creo, como 95% de los riesgos, ¿verdad? totalmente. La otra, el otro tipo de riesgo es, pues, si lo estás comprando para obtener un retorno de inversión, pues ahí cómo se disminuye ese riesgo, es haciendo un estudio. Como te digo, la información está por todos lados. Sí, ¿No? Tú puedes ver que la zona romántica, la zona de Conchas Chinas, pues te dan uno de los retornos más altos. ¿Por qué? Porque ahí todo el año hay demanda, ¿no? sí, Todo el año hay sí. demanda. Pero la inversión es más. Es más, Sí, exactamente. Depende ahora sí que lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, Bucerías, Sayulita, Nuevo Vallarta, todo este tipo, el norte de la ciudad, pues a lo mejor hay que ver un poquito hacia dónde va el crecimiento, ¿no? La sí, carretera que tú mencionabas, la carretera que ya se abrió de Tepic, el aeropuerto, la inversión que está haciendo Vidanta, que va a ser el parque más grande de diversiones de América Latina, todo eso le sí. va a dar mucha plusvalía a toda A esta zona todos. y quizás se va a convertir en una zona más importante o de mayor retorno de inversión que la zona romántica o la Sí, 5 de diciembre en algunos años, ¿no? Entonces, sí. pues hay que analizar lo que está pasando ahorita y también qué cosas o qué infraestructura está habiendo en la ciudad que le va a dar mucha plusvalía en los próximos años a las diferentes colonias. Entonces, pues yo creo que riesgo siempre va a haber. Lo importante aquí es cuál es tu objetivo al hacer una inversión. Hay mucha gente que lo quiere para vivir, ¿no? A Bucerías le encanta a los retirados. ¿Por qué? Porque es un Sí, pueblito, porque está muy tranquilo, porque no es la vida más ajetreada que en Puerto Vallarta. A Sayulita les encanta a la gente que le gusta el outdoor, el surf, el ambiente más relajado. sí, Entonces también es importante ver cuáles son tus objetivos, ¿no? No nada exacto. más, O lo pues quieres para vacaciones también, para uso personal, o si es puro inversión. claro, hay gente que Sí, viene a vivir y tiene una familia, pues fluvial, es una zona padrísima, familiar, donde tienes el está súper, bueno. donde tienes las escuelas, donde tienes, ahora sí que todo muy céntrico. Entonces Sí, depende sí, también de tus objetivos y como tú dices, riesgo siempre va a haber. sí. Creo que si hacemos la tarea previa de estudiar, de analizar, de preguntar, el riesgo se disminuye. Eso es un buen punto. Hacer tus tareas. Entonces dices que a dónde invertir depende en el perfil del comprador, ¿verdad? Exactamente. Y tú haces tus decisiones de cómo presentar inversiones que tú tienes, por ejemplo, o pensar en qué es el lugar más popular ahora, donde vamos a ver crecimiento por analizar el perfil del comprador.
Totalmente. Por ejemplo, Conchas Chinas es un comprador muy sofisticado. Muchos de la comunidad LGBT les gusta allá. Son gente que tienen poder adquisitivo, les gusta los acabados premium, lo buscan para venirse a pasar temporadas. Sí, y es un tipo de Es un comprador. tipo de comprador, ¿no? Bucerías, le gusta mucho al retirado. Nosotros en la agencia tenemos ahora sí que un nombre para cada uno de ellos. ¿Qué son? Al retirado le llamamos Robert y Linda, tienen entre 58 y 75 años. Ajá. Es una familia ya de retirados que ahorró toda su vida, tienen su dinero guardado y que buscan, no buscan tanto el lujo, pero buscan más calidad de vida. Sí, Su dinero aquí en México les rinde 4 veces más que en Estados Unidos. sí. Tienen una calidad padrísima de vida y están mucho en busca de la salud. Los doctores aquí son mucho más baratos, buscan que haya hospitales, que los atiendan de manera bilingüe. Y justo de ahí nace uno de los conceptos que tenemos nosotros en Bucerías, que es Nalúa. Ah, Nalúa está muy enfocado a este tipo de comprador y también al inversionista mexicano. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están en busca de mejorar su salud, de alargar su esperanza de vida y justo es lo que te ofrece Nalúa. cuéntanos, Nalúa es tu proyecto, tu desarrollo que tienes ahora en Bucerías. Nalúa es el proyecto que tenemos ahorita en Ah, Bucerías. ok. Sí, cuéntanos un poco de Nalúa y también en cuál etapa está y también qué ofrece, qué haces, qué es la visión, como tú eres el visionario del proyecto, pues sí, cuéntanos. Sí, Y tu equipo. exactamente, exactamente. Como te dije, somos un grupo de socios, ¿no? ¿Y cuántos son en tu? 4 socios. Cuatro. Yo estoy mucho más ya en la parte comercial, uno de ellos está más en la parte de la arquitectura y de la creación del proyecto y del concepto, otro de ellos está más en la parte de administrativa, de trámites, de inversiones, de flujo, de otro de ellos está más en la búsqueda de inversionistas, de arrima capital. Cada uno estamos en cada una de nuestras. Esto ah, parece como una buena combinación de cerebros Sí, ahí. la verdad es que está muy divertido y muy agradecido de haber encontrado a este grupo de amigos con unas habilidades súper distintas. Haz de cuenta que somos polos opuestos. Ah, ok. Y cuéntanos de Nalúa, entonces, ¿qué ofrece, qué hace, como qué es esta inversión? Sí, bueno, Nalúa nace solucionando un problema muy específico. Está pensado en las personas que quieren más salud y que quieren vivir más. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con unas amenidades muy bien pensadas para aquellas personas que traen problemas de articulación, que traen problemas cardiovasculares, que traen problemas de inflamación en su cuerpo. Tenemos una de las amenidades, es el sauna infrarrojo, de luz infrarroja, Ajá, que es muy diferente a tener un vapor, que es muy diferente a tener el sauna con las piedritas calientes, que nada sí. más te calientan la parte externa de tu cuerpo. La luz infrarroja es menos caliente, pero penetra más profundo tu cuerpo, y lo Ah, cual te crea muchas reacciones sí. fisiológicas en tu cuerpo. La luz infrarroja es increíble, los beneficios que Sí, sí, tiene. sí, Y no tiene. se encuentra, ¿verdad? Aquí en La Bajía, en otros lugares La o verdad es no. que no sé si en algún hotel, pero yo no conozco en los hoteles o en los lugares que yo he ido, no conozco un lugar donde existe esta amenidad. Todo esto nació, se hizo un estudio en Finlandia, donde se usa mucho el sauna infrarrojo durante más de 20 años. Y hicieron conclusiones muy interesantes donde se reducía la tasa de mortalidad por accidentes cardiovasculares, donde reducía la demencia, donde activaba la producción de muchas células para estar mucho más rejuvenecido. Tiene muchísimos beneficios. Es una de las amenidades principales de Nalúa. Tiene también la Cold Plunge, Sí, que está todo el tiempo fría, donde puedes hacer ese contraste o ese protocolo que muchos científicos recomiendan. Te sí. haces 20 minutos de sauna, te haces tu baño de agua fría y entre los dos te da muchos resultados, ¿no? El agua fría te puede generar por sí mismo un incremento de hasta 250% en tu producción de dopamina, lo que te puede Wow. ocasionar a lo mejor unos super shots de tequila o unos Ándale. super shots de café. Yo no sabía, pero por eso que lo hacen, porque sí hay que aguantar el frío también, ¿verdad? Claro.
Pero lo pero interesante vale es la que pena. no hay esos picos de bajada, o sea, no hay, tomas azúcar y estás bien contento y luego caes el bajón, Sí, aquí no, sí, ¿no? Aquí se mantiene. se mantiene, es parte de Qué los padre. beneficios. Tenemos un espacio dedicado para que puedas practicar yoga, pilates al aire libre. Sí. Tenemos también un espacio de sound healing, donde hay Oh, un gong, sí. puedes practicar meditación, tomarte un tecito. Entonces, todas las amenidades están pensadas para eso. Obviamente tenemos nuestra alberca infinita con una vista espectacular al mar. Sí, sí. Tienes tu gimnasio súper bien equipado. Y hay una parte comercial muy interesante. Ahí pretendemos que sea el primer wellness center de toda la bahía, donde va a ser un conglomerado de restaurantes, cafetería, medicina regenerativa, clínicas de fisioterapia, nutrición, todo un hub de bienestar para que realmente se cumpla este objetivo que nosotros traemos al día de hoy, De puro de wellness. puro wellness. Ándale, eso es algo que está muy único, la visión, y muy interesante y de verdad bien necesitado. Y creo que hay mucha gente de mayor edad o que son retirados que vienen para una calidad de vida que está mejor y para alargar la vida, ¿verdad? Porque se vive uno como las otras opciones a veces están para retirarse en los Estados Unidos o Canadá, estar encerrado adentro, viendo la tele y yendo así a cenar solito a las 5 de la tarde haciendo sus periódicos, sus crosswords, como dice, así es como lo vivían mis abuelos, por ejemplo, y también mis papás. Y creo que hay una calidad de vida que puede ser mucho mejor. Y esta calidad de vida existe en bucerías, porque bucerías es... y la vida social está increíble, ¿verdad? Sí, es muy, muy alegre, Es muy, muy muy alegre, alegre, sí, muy hay mucha alegre. acción, muchos festivales. Y dónde está exactamente ubicado Nalúa? Nalúa está ubicado ahí en Bucerías, la zona más bonita le llaman la zona dorada. Ajá. Es justo Nalúa está a la mitad de la zona dorada, está entre la calle Lázaro Cárdenas, que es el corredor donde puedes caminar y es una calle preciosa, y Galeana, que está justo muy cerquita del restaurante que mencionabas, el Karen Place. Ah, sí. Está a una cuadra de la playa, o sea, está súper bien ubicado. Sí, Karen's Place. Fíjate que yo, bueno, no conocía muy bien la zona de bucerías y cuando vine a vivir aquí fue hace como 9 años, más o menos, en Vallarta, en México en general. Y como no entendí bucerías, digo, está más o menos, no sé, pero hay gente que están pues súper fan de bucerías. Dice que no, solo me gusta bucerías y nada es como bucerías y me encanta bucerías y digo, ¿para qué? No entiendo. Y sí entendí que sí hay una comunidad bien popular para retirados, ¿verdad? Especialmente como pues de los Estados Unidos y también hay muchos canadienses, ¿no? Sí, En totalmente. bucerías, sí. Entonces tenía una amiga y su mamá me dijo que estaba interesada en posiblemente retirarse aquí en Puerto Vallarta. Pero por eso quisiera saber dónde y pasar una semana para conocer bien las zonas, las opciones, todo eso. Y le mencioné que quizás sería una buena idea quedarse en bucerías para conocer esta zona que es para retirados. Y ella alquiló un Airbnb, una cuadra de esta Karen's Place. ¿Está cerca de Nalúa, ahí? Sí, 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 está a una cuadra también. Yo creo que te quedaste enfrente a lo mejor de Ah, no, Naloa. eso es una súper buena ubicación. Sí, Es como una cuadra de la playa también. total. Y lo que pasó es que la mamá de mi amiga perdió su pasaporte en Las Vegas y no podía reemplazarlo ni ubicarlo. Y entonces tenía que regresar de donde es, a Filadelfia, y no logró llegar. Y mi amiga vino solita y ella quisiera que me quedara con ella para que no esté solita, ¿verdad? Entonces me invitó a quedarse en su Airbnb allí, una cuadra de Karen's Place, ahí donde está Nalúa. Y pues cuando te digo que era como action packed, te digo que estaba full las calles todos los días, había festivales, mercados, muchas cosas para comprar, muchas cosas para comer, muchos eventos, música, arte, no sé qué, pero me sentí como, y mi amiga también bien impresionadas y bien emocionadas por esta vida de bucerías. Y digo, ah, no, ya estoy convencida, pues que bucerías Claro. es un lugar muy especial, es increíble, de verdad. La calidad de vida, me imagino, para retirarse así, tiene que ser algo, pues, de alto nivel. Sí, totalmente. Yo creo que para una vida de retiro es
wow, ¿no? Porque Sí. tienes una comunidad curada, que es lo que buscan hoy en día los inversionistas, tienes un montón de actividades, tienes muy buenos restaurantes. La verdad es que te sales a caminar, está la playa, tienes, yo creo que el sueño de cualquier persona que se quiere venir aquí a retirar. Sí, de verdad que sí, 100%. Entonces, qué buena inversión esta en la Lua y también buena ubicación. ¿Cuántos son los precios? ¿Cuánto Sí, es el...? mira, realmente estamos cuidando mucho los precios para ser muy competitivos. Tú puedes comprar una unidad de Nalúa desde 4.6 millones de pesos. ¡Wow! Eso Sí, está buenísimo para zona dorada. sí, 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 la No verdad es es muy que difícil de encontrar algo así en y zona más por dorada. la ubicación. eh, También, sí, especialmente por la ubicación, pero también por todas las amenidades que tienes. Sí, y tenemos unidades de una recámara más flex, que Ujú. es básicamente lo puedes usar o como recámara o como estudio para trabajar, Sí, de dos recámaras y de dos recámaras más un lock-off, que le sí, llaman, sí, que sí. básicamente son tres recámaras, pero lo puedes tú dividir y está separado, ¿no? Tú puedes estar viviendo en tu departamento de dos recámaras y rentar el otro y son totalmente ¿Y cuánto independientes. vale algo así? Ese me parece que está por ahí de los 13 millones de pesos. Ah, ok. Sí, y eso está buenísimo para los inversionistas también, porque si puede vivir en uno y alquilar el otro, ¿verdad? Totalmente. O como si puede, Sí, como es como dos departamentos en entonces, uno. sí, no, eso es, para mí es increíble. Y veo que es un muy buen propósito, especialmente para inversionistas que como si quieres tener ingreso y también comprar y tener donde vivir y tener las dos cosas. Y veo que antes era difícil de encontrar tipo lock-off, o había algunos, pero ahora es más popular. Estoy viendo más lock-offs en el inventario aquí en Vallarta. Sí, creo que es una tendencia que está pasando. Si lees todo el mercado, te das cuenta de que necesitamos hacer cosas más flexibles, Sí. más para adaptarlos a los diferentes tipos de compradores. Y un lock-off creo que es una excelente inversión para vivir, rentar, pasar temporadas, que se está haciendo cada vez más popular. Sí, es supply and demand, otra vez, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Entonces, para Nalúa, ¿sí hay disponible unidades para comprar cuando se entrega? Sí, Nalua se entrega en marzo del 2027. El desarrollo tiene 36 unidades y Ajá. todavía quedan alrededor de 14 unidades disponibles. Ah, ok, ok. Sí, Entonces sí hay tiempo todavía. todavía hay tiempo. Estamos prácticamente pues a la mitad del proyecto y un poquito menos de la mitad de inventario, pero todavía puedes encontrar muy buenas unidades de diferentes tipos. Ah, ok, qué bonito proyecto. Bueno, voy a enlazar también la información aquí en la descripción del video por los que les interesa la inversión en Alúa y también me puede contactar para más información. Pero sí, para mí parece una muy buena inversión, de verdad. Sí, totalmente. También tú eres un broker y tienes una agencia. Sí, trabajamos con muchos desarrolladores. Bueno, Ajá. no con muchos, pero trabajamos con desarrolladores. Mucha preventa, entonces se Preventa vende. básicamente y nosotros cuando trabajamos con ellos nos gusta trabajar antes que los renders. Sí, sí. ¿Para qué? Para nosotros decimos que somos los ojos de ellos aquí en el mercado, entonces les podemos dar mucha información sobre la absorción de la colonia, sobre la tipología, qué mix le conviene de tipos de departamentos, hacer menos feeling y trabajar más en base a lo que realmente te van a comprar, ¿no? Porque es toda la diferencia entre un proyecto que se absorbe en 2 años a un proyecto que se queda estancado 3, 4 años. Sí, no, es cierto. Y bueno, trabajamos con desarrolladores y obviamente trabajamos con clientes. Ah, entonces le brindas información a los A los desarrolladores. desarrolladores a la hora Ah, de configurar su producto, trabajamos muy de la mano como para tipo de asesoría. asesoría Ah, exactamente. ok. Y lo otro que hacemos a los clientes les ayudamos muchísimo en que tomen la mejor decisión basado en lo que ellos están buscando. Sí, sí, No sí. en base a su perfil, en base a si quieren un retorno, en base a si quieren una vida más tranquila, en base a si necesitan que haya alguna escuela cerca. Entonces le estudiamos bien, preguntamos muy bien sus necesidades y les asesoramos. Obviamente buscamos desarrolladores que sean confiables, que tengan desarrollo todos sus permisos, que veamos que hay un desarrollo serio, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuántos agentes tienes? Somos una empresa muy, muy pequeña. Tenemos 4 personas trabajando en la empresa, en Homia, Ah, pero dependemos mucho de la tecnología. pero está bueno porque si no necesita tantitas personas y calidad, ¿verdad? Más de Calidad, gente. sí. Apoyamos mucho de la tecnología
para hacer los procesos cada vez más automáticos Y el IA. y la IA totalmente y eficientar los tiempos de nuestros vendedores. Sí, sí. Entonces, con los agentes que sí tienes, los capacitas para los perfiles de los compradores, para también ayudarle a encontrar las mejores opciones. Primero, identifica el tipo de cliente, y luego, como tienes ya en mente el tipo de inventario, la colonia, como todo ya está sistemizado en esa manera. Sí, claro, el equipo está en constante capacitación. El resultado es la venta, ¿no? Pero el objetivo es realmente poderle ayudar al inversionista a tomar su mejor decisión, porque pues es Sí. una decisión muy importante. Quien te va a comprar, pues muchas veces ahorró toda su vida, le heredaron algo muy importante, entonces es una decisión muy, muy importante Sí, que la está confiando a ti para tomar una decisión. sí, sí. Y cuéntanos qué son los tipos de los perfiles, los 4 tipos de compradores. Bueno, platicábamos hace ratito De Luis platicamos de y Robert y Linda, Robert y que son Linda. los retirados. Y Platicamos, ellos abusarían, le mandas. Andan, no, depende. Sí, sí, sí. depende, les gusta mucho la cruz, Sí, depende sí, un sí. poquito Hay de, muchos que están enamorados de old school Vallarta, ¿verdad? Como conchas exactamente, ¿no? chinas. La 5 de diciembre está hermoso también para los retirados que tienes el pueblito de antes de Vallarta. Sí. Tenemos a Sara. Ajá. Sara tiene generalmente 35 años Ah, ok. y Sara trabaja de manera remota. Ah, digital El nomad. digital Sí, nomad sí. generalmente, pues vamos a decir, generalizando, trabaja para alguna empresa de tecnología en San Francisco Ah, y busca conectividad, busca internet de alta velocidad, su lugar tenga un espacio para que ella pueda tener sus reuniones por Zoom, un espacio privado. Es un perfil que ha crecido mucho. Después de la pandemia hubo un boom, un incremento de más del 85% en personas que solicitaron su residencia temporal aquí en México. sí. Y esto ha ido creciendo, 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 ¿no? Entonces Wow. hoy creo que hay cerca de 1 millón de personas extranjeros viviendo en México, en todo México, no nada Sí, más en sí, Puerto sí. Vallarta, pero Vallarta es uno de los destinos más Popular. preferidos, ¿no? Preferido, México es sí. el destino number one para retirarse para los americanos. Ah, Ese sí es sí. un Es dato. que también está cerca, entonces es muy conveniente y tiene todas las cosas que necesitas. Sí, sí, sí. Carlos es mexicano. Carlos tiene alrededor de 45 años y quiere sacarle el máximo provecho a su dinero. Ok. Entonces Es inversionista nacional. busca O invertir. no, invertir, pero no. Sí, le gusta mucho poner su departamento en Airbnb para sacar un retorno. Entonces es como una segunda casa. Es como una segunda casa, pero también viene por fines de semana, se viene con su familia. Es un inversionista mixto, ¿no? Sí lo Sí, sí, renta, sí. pero también viene y disfruta en Navidad, en Semana Santa, en verano, viene y aquí lo ves disfrutando. Y el otro es Joe, que pertenece al mercado LGBT. Ah, ok. No, que vemos, les encanta la zona romántica, la zona de conchas chinas, es una comunidad enorme, una de las más grandes aquí en Vallarta, que cada vez está creciendo más y pues tiene sus gustos muy específicos, sus zonas muy específicas, les gusta mucho caminar, les gusta mucho ir a restaurantes, entonces la zona romántica les encanta a ellos. Ah, ok, sí, ¿no? ¿Y crees que eso es como la mayoría de los compradores aquí en esta zona? Sí, bueno, cada vez hay más nicho, ¿no? En Sayulita platicábamos, ahí Ah, le sí, es encanta mucho a la gente del surfista, surf, les sí. gusta mucho el outdoor, entonces cada Y hay colonia tiene, familias también como los nuevos, como sí, familias buscando escuelas y como dice, single family houses, sí, 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 ese sí, tipo de sí, sí. inventario y sí, Entonces no nos podemos cerrar, pero creo que son los principales son los perfiles que vemos principales, hoy en día sí. aquí en Puerto Vallarta. Sí, sí, la mayoría, sí, sin duda. Entonces, con toda tu experiencia de bastante proyectos, de bastante desarrollos, inversiones en toda la zona de Vallarta, ser broker, vender, hacer de todo, ¿has hecho errores? Siempre pregunto eso en los podcasts para saber cómo podemos aprender y es interesante saber qué es el error más grande que has hecho en toda tu experiencia inmobiliaria en esta zona. Bueno, yo creo que uno de los errores más grandes es pensar que el mercado no va a cambiar,
¿no? Si se vendió algo muy bien el año pasado, pues tienes que hacer lo mismo y se va a volver a Eso vender igual el siguiente año, sí. ¿no? Eso es un Como bueno, pensar que el como, pasado va a ser igual que el futuro exacto, ya y garantizado. Tipo de garantizado. inventario, listo. Y la verdad es que no, ¿no? O No, sea, las necesidades van cambiando y en todos los negocios, en la música nos pasa mucho, aquí pasa mucho, o sea, tienes que estar sí. leyendo siempre el mercado, no te puede decir con lo que te funcionó ayer, me va a funcionar mañana, no. Mm, No, porque en todos los sentidos, como hablábamos, el inversionista cada vez es más exigente, sí, cambia de necesidades. Quizá durante un tiempo necesitaban departamentos de 3 recámaras, a lo mejor ahorita necesitan de una o de sí. dos, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de la Marina, ahí se venden más departamentos, cerca del 60% de los departamentos ahí que se venden son de 2 recámaras. Sí. Sin embargo, hay cerca de un 30% de inventario de departamentos de 3 recámaras, los Ah, cuales están estancados, tienen más de 450 días que están en el sí, mercado. sí. ¿Por qué? Porque pues no hubo una No hay lectura demanda tantito. adecuada de lo que se tenía que desarrollar ahí, ¿no? Entonces, a todos nos pasa y creo que ese es uno de los errores más graves que nos puede pasar, ¿no? O que nos ha pasado, no estar viendo que el mercado está vivo, que va cambiando. Sí. Entonces, hay que irnos adaptando y hay que ir creando en función de lo que está pasando ahorita y no de lo que nos funcionó el día de ayer. Y ahora más que nunca, ¿verdad? Con la IA y todo está siempre cambiando, cambiando, Sí, cada vez más cambiando. Es rápido. difícil de catch up, Claro. ¿verdad? Sí, sí, Y sí. hasta que uno, desarrollador, se puede tener una visión para un desarrollo y se tarda como 2 años para construirlo, 3 años desde la visión hasta la entrega y se cambia el mercado de Claro. construcción y ahí está como, ok, quizás hay que cambiar el plano, hacer eso, pero me imagino es un gran beneficio como tú estás bien enterrado, bien metido en los detalles del mercado, siempre sabes de toda la información actualizada, los hábitos, las acciones de los compradores, ¿verdad? Sí, pues gracias a esos errores nos ha forzado más a estar cada vez más informados, cada vez más hacer más estudios de mercado, entender más qué es lo que está pasando para tratar de disminuir un poquito ese riesgo del que hablábamos hace Sí. rato, pero riesgo siempre va a haber, ¿no? Pero sí podemos investigar un poquito más qué es lo que está pasando para que ese riesgo se disminuya lo más posible. Sí, sí. Y pues así aprendemos de los errores. Sí, Es totalmente. la única manera que puedes ya hacerlo es hacerlo, sin miedo, ¿verdad? Hacerlo, sí, porque sí, también puede pasar eso, que te paralizas y no haces nada, entonces Exacto. ese sí es el No mayor riesgo, aprendes no hacer nada, sí. nada, Exacto. claro. Entonces, ¿dónde es la Bahía? ¿Dónde es el crecimiento? ¿A dónde vamos Bueno, en yo lo estos veo años? ya como realmente una ciudad internacional, donde la gente de Nueva York, la gente de San Francisco, la gente de las ciudades grandes viene aquí a retirarse, viene aquí de visita, como una de las ciudades más importantes de América Latina a nivel internacional, así la veo. Sí, creo que Este, sí. la veo también con proyectos cada vez más diferenciados, entendiendo bien a su público. Yo creo que vamos a empezar a ver cada vez proyectos más diferentes. Así lo veo en los próximos 10 años. Y yo creo que va a seguir siendo una de las ciudades donde la calidad de vida es altísima. Sí, sí, sí. Y eso se nota también por las inversiones en la infraestructura que se está haciendo y todo como la trayectoria de cómo está creciendo y desarrollando. Y pues sí, yo he estado aquí 10 años y he visto mucho crecimiento, más en Bahía de Banderas que en Puerto Vallarta, porque no sé si recuerdo, pero hace 10 años no había nada en Nuevo Vallarta Sí, Boulevard. no. Y ahora está lleno de miles de condos y de restaurantes y restaurantes de alto nivel, ¿verdad? Porque tenemos la Argentina, de Yo Sushi. Cuando yo vine aquí era puro terreno, nada más, ¿verdad? Entonces, a ver ese tipo de crecimiento en esta trayectoria que está pues exponencial Sí. en 10 años. Y 10 años, pues tantito tiempo, ¿verdad? Pero me imagino si en 10 años Bahía de Banderas, que está una etapa un poco diferente de crecimiento. Sí, digo, Vallarta está más establecido. la Bahía Ayuda, que también es un territorio más grande, donde estaba menos desarrollado, entonces tiene mucho todavía para crecer la bahía. Sí, sí. Y Vallarta, pues ya está
está full, ya lleno, está ya full, sí, claro. exacto, exacto. Pero también está creciendo con el turismo y todo, y los restaurantes y la calidad también de todo, ¿verdad? Totalmente. Entonces creo que es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros para las 5 personas que están viendo Sí. todavía. Pero muchas gracias. No olvides suscribirte al canal para más información, para inversionistas interesados en invertir en esta zona. Y Félix, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy y compartir tu historia, perspectiva y experiencia que es muy valoroso para todos que están viendo y escuchando el podcast. No, muchas gracias a ti, Diani, por la invitación. Bye. Bye.